Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Fernanda Sánchez Torres y hoy los introduciré en el tema del utilitarismo, que hace parte de los grandes sistemas de la moral. Si bien recuerdan, los grandes sistemas de la moral que los expliqué en los videos de la semana antepasada y pasada son epicureísmo, eudemonismo, hedonismo, estoicismo, moral cristiana escolástica y moral kantiana. Si nos remitimos al tercer gran sistema de la moral, hedonismo, decíamos que este fue desarrollado por los epicúreos y cirenaicos, quienes influenciaron a la corriente filosófica del utilitarismo y a los pensadores del siglo XVIII. Es entonces donde entramos al tema de hoy, utilitarismo, constituido por utilitarismo vulgar y utilitarismo filosófico. El utilitarismo vulgar dice que las cosas son buenas a medida que son útiles. Por ejemplo, una botella contenida de agua me va a ser útil para realizar mi ejercicio. Por otro lado está el utilitarismo filosófico, cuyos precursores son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Jeremy Bentham nació en Londres, Gran Bretaña, el 15 de febrero de 1748. Sus trabajos iniciales atacando el sistema legal y judicial inglés le llevaron a la formulación de la doctrina utilitarista, plasmada en su obra principal, Introducción a los principios de moral y legislación, en 1789. En ella preconizaba que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen. Esto es según el placer o el sufrimiento que producen a las personas. Se convierte en una cuestión de cálculo de consecuencias. Jeremy Bentham asocia la existencia del hombre, por naturaleza, bajo el gobierno de dos principios, el dolor y el placer, lo que quiere decir que hay que eludir el dolor para encontrar el placer. Para esto, él fundamenta su idea con los siguientes tres compuestos psicológicos, que son voluntad o deseo, objeto en el placer o no dolor. Para él este primer supuesto es el egoísmo. Luego está el placer medible. El placer es susceptible de medidas, hay placeres mayores que otros. Y se puede medir ya sea por intensidad, duración, proximidad y o seguridad. Luego están estas palabras, posibilidad de experimentación, que lo complementa en la siguiente frase. La sociedad es un agregado de individuos a los que hay que darles las mayores posibilidades de experimentar placer. John Stuart Mill. John Stuart Mill dice, las acciones son justas en la medida en que tienden a promover la felicidad, e injustas cuando tienden a promover lo contrario a la felicidad. Hay una superioridad específica en los placeres intelectuales y están sobre los afectivos y los sensibles, de tal manera que se debe lograr superar el hedonismo. John Stuart Mill llega a esta conclusión. Mayor cantidad de felicidad para mayor cantidad de individuos, dentro de lo razonable. John Stuart Mill. John Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806. Su precocidad era excepcional. A la edad de 8 años empezó a estudiar latín y álgebra. No le enseñaron a escribir en latín ni en griego y nunca fue exactamente un erudito. A la edad de 10 años leía a Platón. A sus 12 años comenzó el estudio de la lógica escolástica al tiempo que leía los tratados lógicos de Aristóteles. Al año siguiente lo introdujeron en los temas de la economía y política, pero a los 20 años, en 1826, sufrió una crisis mental, descrita detalladamente en su autobiografía en 1873. Se rebeló contra su estricta educación, contra el utilitarismo, aunque sin romper con él, y se abrió a nuevas corrientes intelectuales como al positivismo de Comte, al pensamiento romántico y al socialismo. Su doctrina utilitarista dice así: afirma que la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todo lo demás únicamente deseable como medio para este fin. Su mayor contribución al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa de los placeres. Muchas gracias.